Hola, ¿qué tal amigos? Soy Pastor Mao. Esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Un saludo con todo mi corazón, pidiéndole a Dios, como lo hacemos cada mañana, que por favor nos ubique en el lugar correcto, con la gente precisa, en el tiempo indicado y con la palabra oportuna, y que llene nuestro corazón de su paz y también de su dirección para que podamos hacer su buena, perfecta y agradable voluntad de manera práctica en el día de hoy. Esta mañana me levanté pensando en que por momentos consideré que habían solo algunos temas que se trataban desde lo religioso, espiritual, y que los temas de Dios no estaban involucrados en toda mi manera de vivir. Ese, por supuesto, era un pensamiento muy religioso. Quiere decir entonces que la vida en Dios no era para mí un diario o de lo cotidiano, sino momentos o fragmentos del tiempo en la semana. Sin embargo, cuando hablamos de dependencia, de repente vas haciéndote consciente de que Dios no es un tema, o que sus temas no son para algunos momentos de la vida, sino que Dios nos quiere llevar a una mejor manera de vivir, a un estilo de vida más amplio, más influyente, de mayor impacto desde el entendimiento espiritual. Pero eso solo lo comprendes cuando la dependencia ya no solo es un principio, sino una práctica diaria. Ahora la dependencia nos hace entender que Dios está en medio de nosotros, viviendo con nosotros. Y ahora debemos aprender a vivir con Dios, así como está el oxígeno 24/7 y otros elementos más que son necesarios para nosotros en nuestro diario vivir a toda hora, Dios también. Ahora, si eres de los que tienen en cuenta la presencia de Dios solo los domingos o cuando necesitas algo, pues aún estás en el nivel de religión. Crees, pero en la etapa inicial. Pero cuando ya no puedes comenzar el día sin hablar con Él, sin preguntarle qué opina, qué cree de esto o de aquello, cuando ya no puedes tomar decisiones sin preguntarle, sin considerar su presencia, cuando ya no quieres hacer tu día sin tenerlo en cuenta, entonces es allí cuando puedes decir, ahora soy un dependiente. Por eso cuando leemos la respuesta de Jesús, cuando sus discípulos le preguntaron o le pidieron que les enseñara a orar, lo que vemos allí es alguien que depende, sobre todo en el pedido o en el pedacito de Mateo 6:11, cuando dijo, danos hoy nuestro pan de cada día. Pudo haber dicho cualquier otra cosa, pudo haber pedido cualquier otra cosa, pero dirigió nuestra atención hacia la comida, algo que necesitamos todos los días. El que hace esta oración está siendo consciente de la necesidad que tiene de Dios en todo momento y como lo tiene en cuenta cada mañana, cada tarde y cada noche, así como cuando va a comer. Pero tengamos en cuenta que ese cada día no solamente tiene que ver con una necesidad que tengamos, sino con hábitos que se construyen con disciplina. Y este detalle lo quiero afirmar en tu corazón hoy. Dependencia está relacionado directamente con disciplina espiritual. Digámoslo de una manera un poco más directa y profunda. Todo aquel que convierte la dependencia a Dios en su estilo de vida, desarrolla disciplinas espirituales, las cuales lo conducirán a una vida creciente, madura e íntegramente exitosa, como la del rey David, quien aprendió a depender de Dios, valoró el altar profundamente como el elemento primordial de la adoración. Y podemos decir que David era un adorador. ¿Pero cómo aprendió? Respuesta, siendo un dependiente. Permítame traer dos declaraciones de fe muy profundas del rey David. El Salmo 26:6 dijo, lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Señor. Esto tiene que ver con una manera de vivir que lo lleva a comportarse de una forma integral con las personas con las que se relaciona, lo que le permite acercarse al altar y dedicarle tiempo para estar allí. Y muy seguramente allí fortaleció su carácter y descubrió lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada, y lo llevó a su diario vivir. ¿Saben por qué, amigos? Porque cuando alguien se convierte en un dependiente, se le nota en su manera de vivir. No tiene que hacer un libreto, ni siquiera tiene que aparentar o imitar, simplemente vive de manera genuina y por naturaleza espiritual manifiesta la esencia de la fe en su comportamiento. En el Salmo 43:4 también, escuchen esto, él dijo, estaré y entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. Ahora el altar para David era un lugar importante en su vida, hacia donde se dirigía permanentemente. Desde allí construyó su relación con Dios. Este rey logró definir dependiendo quién era la fuente de su alegría, de su paz y de su fuerza. Este rey de principio a fin le atribuye su éxito al principio de la dependencia. Imagínense que cuando comenzó a reinar en Israel, este hombre era tan dependiente que dijo, no comienzo mi gobierno
si el arca del pacto no está presente. Aunque no lo haya dicho así literal, porque no lo vas a conseguir así, pero lo primero que hizo David fue buscar el arca del pacto que le había perdido el rey Saúl 20 años atrás. Él no estaba dispuesto a reinar si el arca no estaba presente. Y la buscó sin descanso hasta encontrarla. Mira cómo dice el Salmo 132, versículo 3. No entraré en mi casa, ni iré a mi cama. No me permitiré cerrar los ojos, ni siquiera el menor pestañeo, antes de hallar un lugar para el Señor, una morada para el Todopoderoso. En Efrata oímos hablar del arca. Dimos con ella en los campos de Yagar. Vayamos hasta su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, ven a tu lugar de reposo, tú y tu arca poderosa. Que se revistan de justicia tus sacerdotes, que tus fieles canten jubilosos. A eso se dedicó el rey David, a buscar el arca los primeros días de su reinado y a traerla a Jerusalén, demostrando con esto su dependencia a su presencia. Él no estaba dispuesto a hacer nada sin Dios. Primera de Crónicas 13, verso 1 y 2 lo dice. Después de consultar a los comandantes de 100 soldados, así como a todos los oficiales, David dijo a la asamblea de Israel: si les parece bien y si el Señor Dios lo desea, enviemos mensajeros a todas partes para llamar a nuestros hermanos que se han quedado en el territorio de Israel. También llamemos a los sacerdotes y levitas que están en los puestos y aldeas para que se unan a nosotros para traer de regreso el arca de Dios. La verdad es que desde el tiempo de Saúl no la buscamos. Pues amigos, así como David, debemos depender de su presencia para todo lo que hagamos. Su presencia debe ocupar un lugar importante y prioritario en nuestros hogares y en nuestras vidas en general. Entonces, debemos decir: Señor, ayúdanos y enséñanos a depender de ti y a vivir un día a la vez. Oro por ti donde quiera que estés y le pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que te bendiga de una manera súper especial. Soy Pastor Mao y esto es nuestro devocional A Puerta Cerrada. Que pases un día súper extraordinario.